y entonces el duelo va a desencadenar yo tener una crisis emocional. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo no hago el duelo de manera saludable, es probable que esta crisis entonces degenere en un trastorno. Muchas personas evitan el duelo porque se hacen llamar los fuertes. Yo me tengo que mantener fuerte, mis hijos no me pueden ver llorando o seguir la vida como que no ha pasado nada, sino que bueno, es normal que se muera un ser querido. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, y en este momento de duelo, de dolor por la tragedia que hace apenas cumplió una semana, es importante contar con especialistas en la salud, pero en la salud mental, en la salud psicológica. Emocional. Contamos con la participación de la doctora Fátima Mejía Martí, ella es psicóloga terapeuta, especialista en duelo, traumas y crisis, y también en otras áreas, pero en esto que nos vamos a enfocar en este momento. Muy buenos días, licenciada. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Buenos días, doctora. Buenos días. Gracias. Doctora, hablamos de que hay un duelo colectivo, pero obviamente no es lo mismo que a mí yo haya perdido un amigo o un conocido, o al caso que decía Jacqueline, el que perdió 5 miembros de su familia, o el que perdió a su hijo, o el padre que perdió a su hijo, o el hijo que perdió a su padre. Entonces, la reacción, el manejo de esa situación, que no es igual. Así es, mire, lamentablemente la tragedia ha llegado a toda la familia dominicana. Y cuando digo a toda la familia dominicana, es porque el dominicano tenemos una facultad y es que nos vemos como familia. Entonces, el dolor suyo regularmente yo lo canalizo. ¿Y cómo se hace eso? Los seres humanos tenemos una empatía por algo que se llaman neuronas de espejo. Yo lo veo a usted triste, compungido, pasando por un mal momento, y es probable que yo comience a generar emociones de empatía con usted. Cuando un país ha vivido, sobre todo a través de las redes sociales, de las cámaras televisoras, una tragedia paso a paso de esta magnitud, todos nos tocamos dentro del duelo. Vivir el duelo es muy particular, depende de las habilidades y de la base emocional de cada persona. Por lo que a lo mejor hoy en día un padre que perdió su hijo y que es una persona cuya base emocional es hacia la ira, este señor está más enojado, está más frustrado, está más irritado que cualquier otra emoción que pudiéramos esperar de un padre que ha perdido a su hijo. Por eso a veces las personas se preguntan, ¿y por qué si este señor perdió a su hijo tan amado, tal vez quién era en este momento de la vida el que resolvía económicamente en este hogar y demás, no se ve triste? Y es porque el ser humano hace su duelo desde su personalidad. Por eso yo no le puedo decir a nadie cómo hacer el duelo. Yo no le puedo decir, usted tiene que llorar o usted tiene que enojarse. Eso va a salir desde su persona. Entonces, el duelo no es tampoco como un trastorno. Eso me lo han preguntado en consulta. Si se debe medicar, si no se debe medicar. Vuelvo y les reitero, depende de la persona y de si esta persona maneja alguna situación de salud. Si la persona tiene problemas cardíacos, por ejemplo, si es una persona que está manejando una enfermedad delicada como es el cáncer, por ejemplo. Yo le tenía esa pregunta. Saber que ahora estoy dentro de este momento tan difícil de mi vida, claro que su duelo va a ser muy diferente. Doctora, ¿hay alguna diferencia o es lo mismo el duelo que una crisis emocional? ¿O es el duelo una crisis emocional?
Mire, una crisis emocional, como su nombre lo indica, viene de las emociones. Los seres humanos tenemos un mapa psicobiológico emocional. O sea, es parte de nuestra biología, está en nuestro cerebro. Entonces, yo puedo tener una crisis emocional por cualquier circunstancia difícil de mi vida y ella incluye en el duelo. Porque el duelo viene de yo tener una gran pérdida, una situación que me desborda emocionalmente, que puede ser inclusive una situación donde no solamente yo estoy perdiendo a un ser querido, sino también estoy perdiendo a la persona que me protege, a la persona que es quien mantiene el hogar, a la persona quien es del que yo dependo, tal vez económicamente y hasta emocionalmente. Y entonces el duelo va a desencadenar yo tener una crisis emocional. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo no hago el duelo de manera saludable, es probable que esta crisis entonces degenere en un trastorno. Ok, ¿y qué es manejar el duelo de una forma saludable? ¿Cómo se maneja un duelo saludablemente? Bueno, lo primero es darme el espacio para tenerlo. Yo no puedo tener un duelo saludable si yo lo estoy evitando. Muchas personas evitan el duelo porque se hacen llamar los fuertes. Yo me tengo que mantener fuerte, mis hijos no me pueden ver llorando o seguir la vida como que no ha pasado nada, sino que bueno, es normal que se muera un ser querido. No, yo me tengo que dar ese espacio, yo tengo que vivir mi emoción. Y no es lineal el espacio del duelo, como muchas personas piensan, porque cuando se habla de etapas del duelo, las personas creen que, bueno, primero viene la negación, después vienen las emociones fuertes como la ira, la depresión, la negociación. No, no viene así. Yo tengo que vivirlo, pero como es mi vida, como es mi entorno, como es mi día a día, tengo que darme el espacio. Y algo que me gusta conversar y le planteo mucho a mis pacientes es tener el momento diario de duelo mientras yo estoy dentro de esas angustias. Yo tengo que tener un momento para mí de vivir mi dolor. No hay un tiempo de duelo, no es que son 3 meses, 1 año, ¿eso es individual? Sí, eso es individual. ¿Y cuándo es saludable y cuándo se convierte ya entonces deviene en un trastorno? Mire, los trastornos están basados en características que se han estudiado por años. Y se miden muchas veces los tiempos y las intensidades, aunque todas las personas, vuelvo y les reitero, son diferentes. Por lo que cuando estamos tratando duelo, siempre evaluamos mucho las variables en torno a la persona. Ahora, si una persona se le muere un ser querido, 2 meses, 3 meses, 6 meses, son momentos de mucho dolor. Yo no puedo esperar que una persona haga el cambio de vida. Aunque tenga un acompañamiento. Aunque tenga un acompañamiento. Y fíjese que le digo el cambio de vida y no volverá. Que muchas personas me dicen, ¿cuándo yo voy a volver a la normalidad? Sí. Es que yo no voy a volver a esa normalidad. Yo tengo que construir en mi duelo una nueva normalidad ahora sin mi ser querido. Y eso a todo el mundo no le lleva el mismo tiempo. Ahora, si ya yo voy por un tiempo considerable, entonces es bueno ir al profesional, al psicólogo, al psiquiatra, para determinar si esta persona está manejando un trastorno depresivo y determinar su intensidad, si es leve, moderado o mayor, o es un trastorno desadaptativo. ¿Cuáles son esos trastornos? Cuando yo tengo un gran cambio en mi vida, vivo un duelo, pero no me termino de adaptar. Esto yo lo trabajo mucho de manera virtual
con nuestros queridos hermanos dominicanos que por causas muchas veces ajenas a su voluntad tienen que irse a vivir a otros países y me dicen, yo estoy bien aquí, pero yo no me termino de adaptar. Sigo atado a hablar con las mismas personas, a querer comer las mismas comidas, querer hablar de la misma manera y se me hace difícil el cambio, ese duelo migratorio. Entonces puede ser que ahí la persona esté desarrollando un trastorno desadaptativo más que depresivo. Pero son muchas las variables. Por eso, justamente ayer que trabajaba con un grupo grande en una institución bancaria que perdió varios miembros de sus colaboradores, ellos tenían mucho afán en saber cómo iban a salir de ahí y yo les decía, bueno, es que cada uno tiene unas circunstancias muy diferentes, aunque todos eran amigos de estas personas. Entonces, si yo tengo un buen apoyo de mis amigos, de mi familia. ¿Qué es un buen apoyo? Bueno, un buen apoyo, le decimos apoyo social, es cuando yo tengo unos amigos y una familia que no me juzgan, que me permiten tener mi emoción. Que no te critican quizá, porque pero deja eso, ya pasa la página, no llores, ya pasó, no se puede hacer nada. Entonces como que te sientes juzgado y criticado por cómo te sientes. Exactamente. Entonces yo necesito personas a mi alrededor que no me critiquen de esa forma, que me apoyen en mis emociones. Al contrario, en vez de decirme no llores, que a lo mejor simplemente me abracen y me digan llora aquí. Que bueno, era otra cosa que también me preguntaban, ¿qué yo le puedo decir? Bueno, yo no puedo decir gran cosa. Ahora, yo sí puedo hacer muchas cosas, porque a veces las palabras que yo digo, en vez de hacer mucho bien, pueden hacer mucho mal. Si tú estás muy, muy triste, tú perdiste a tu hermana, ¿no? Y tú comienzas a llorar. ¿Cómo yo te voy a decir? No, Jacqueline, ya no llores. O sea, tú perdiste un ser querido con la que a lo mejor desde el día que tú tienes conciencia ella estuvo ahí contigo. Tuvieron una bonita amistad filial, eran buenas hermanas, compartían muchas cosas. Claro que tú tienes que llorar. Entonces también muchas veces el apoyo te dice no llores, no grites o no te pongas así, porque yo no te sé apoyar, yo no sé qué hacer con tu dolor y entonces no sé cómo responder. Doctora, y en el caso de los socorristas, especialmente los que no son profesionales, sino el que es voluntario, que es bombero voluntario, y hubo muchos que se dedicaron, pero que nunca habían visto a lo mejor un cadáver en las condiciones que aparecía, nunca habían rescatado tantos cadáveres. Yo sé de gente que eso le ha dado duro. Entonces, ¿también se requiere algún tipo de ayuda profesional? Sí, de hecho, se hace un trabajo muy especial, vamos a decir, con los socorristas. Ya se comenzó a hacer ese trabajo, hay grupos de apoyo para ellos y se ha comenzado a trabajar directamente con sus requerimientos emocionales. Pero también la psicología de las emergencias, que es parte de la intervención en crisis, tiene programas especiales para ayudar y para apoyar a estas personas, que como usted dice, a lo mejor nunca habían tenido que vivir un evento tan dramático en su vida y que pueden ser ellos, tener ellos un tipo de trastorno inclusive un poquito diferente, que es el de estrés postraumático. Yo no soy un familiar directo de la víctima, pero el haber estado ahí 30, 40 horas me hace parte del evento y puedo yo tener síntomas como los flashbacks, que son los que más infieren en esto, y es que cierro mis ojos y veo la escena de nuevo. Y veo la escena de nuevo. Tengo los mismos olores, ¿no? Siento el olor de tal vez el asfalto que había allí, los escombros,
escucho los gritos de las personas, los gritos de los otros socorristas, y eso me mantiene en un estado de alerta por un buen tiempo, donde no puedo dormir bien, no puedo comer bien, no me concentro. Y claro que estos socorristas necesitan mucho apoyo profesional. Con su permiso, doctora Fátima Mejía, interesantísima la conversación. Nos vamos a comerciales, regresamos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con la doctora Fátima Mejía Martí, psicóloga, terapeuta, especialista en duelo, traumas y crisis. Doctora, muchas preguntas. Una que viene del periodista Juan Vizcaíno del municipio de Consuelo, que dice que le pregunte sobre la ley de salud mental, la 12.6, dice, y dice que sí hay que modificarla. Y por otro lado, quería preguntarle, el duelo y la muerte se ve diferente dependiendo de la cultura también. Hay que apuntar eso. Nosotros somos más emotivos y quizás tenemos una reacción mucho más emocional que otras nacionalidades. Y hay personas que recomiendan, algunos dicen ya yo estoy saturado. Cuando se está imbuido en lo que estamos ahora, ¿qué es lo más saludable? ¿Seguir viendo los reportajes, los testimonios, las noticias, lo mismo, o parar eso si la persona está afectada? 3 en 1. Sí, bueno, voy a empezar por la primera que me hiciste. Mira, existen proyectos de ley como este que te pregunta el periodista, y también otras leyes que ya se han aprobado, que no son en realidad lo que esperamos nosotros como comunidad de salud mental, que acompañen a los dominicanos, ¿verdad? Porque en realidad no son leyes que tengan la cobertura que esperamos. Sí se ha trabajado ya en esta parte de tener leyes para mejorar y para acompañar a las personas en salud mental, pero no son tan eficientes o tan amplias para hacer un buen trabajo nosotros como profesionales. Yo tengo pacientes que me han dicho, bueno, licenciada, yo siento no poder continuar porque ya mi seguro me llamó que no tengo más cobertura con usted. Y entonces esta es una persona que lo que tiene son 10 o 12 sesiones, que esos son 2 meses o 3 meses de trabajo, y ahí no se hace un buen trabajo. Entonces sí esperamos que estas leyes... Pero perdón, hay otras que ni siquiera dan la cobertura. Sí, hay aseguradoras que no tienen cobertura de salud mental, e inclusive hay otras que si la persona pide reembolso le dicen que para ese tipo de servicios no. O sea que falta mucho aquí en la ley. Y bueno, esperemos que en algún momento tengamos este respaldo. Quizás a lo mejor este tipo de tragedia visibiliza la necesidad de contar con el acompañamiento de un especialista. Sí. ¿Qué es saludable, doctora? Seguir mirando esos reportajes, esos testimonios, esas escenas que recrean es decir, lo que ocurrió una y otra vez. Eso, ¿hasta dónde parar y hasta dónde es saludable que se siga ventilando eso? Mire, ver muchas escenas tristes en sentido general, ver tragedias en sentido general, puede hacer que tú tengas una respuesta disfuncional, porque el cerebro no entiende cuando las cosas son realmente tuyas o son ajenas. Así que si a mí me duele ver estas escenas, voy a tener yo una reacción emocional intensa. No es que las personas no vean las noticias, claro, usted está viviendo este mal momento que vivimos en el país y usted necesita saber qué está pasando. Ahora, lo que yo le estoy recomendando a muchas personas, y lo hago desde cuando tuvimos el evento de la pandemia, es que elija un momento o elija un programa
como este programa, por ejemplo, que son personas responsables, que investigan para poder dar una noticia, que son personas que tienen una ética de lo que están diciendo, y entonces yo ver 1 o 2 programas al día. Lo que no es bueno es tú coger el teléfono y comenzar en las redes sociales a leer todo lo que cualquier persona escribe por ahí, sin ningún conocimiento de causa y sin ninguna ética, porque eso va disparando en mí una serie de emociones que me pueden llevar a tener mucha ansiedad, a estresarme, a irritarme y también inclusive a procrastinar lo que yo tengo que hacer, porque solo quiero seguir leyendo y seguir leyendo. Las motivaciones en el cerebro, tanto las buenas como las malas, pueden ser adictivas. Y yo puedo sentir la gran necesidad de entrar a la red social a ver qué dicen, a ver qué pasa, a ver si hay más fallecidos, a ver qué ha pasado con los enfermos, como una necesidad, más que como un conocimiento. Y con respecto a la otra pregunta que hiciste de la parte cultural, sí, la psicología tiene mucho que ver con la cultura. Y nosotros tenemos como país una cultura, pero también tenemos culturas regionales. No es lo mismo. Y bueno, aquí lamentablemente esta tragedia pegó toda la geografía nacional. Pero no es lo mismo cómo van a pasar los funerales, cómo va a pasar el duelo, las personas que perdieron sus amigos y familiares de la parte norte del país, que los de la parte sur, que los del este, que los del centro y los de la capital. Así que depende mucho aquí de qué cultura yo tengo de duelo para yo afrontar mi situación. Y también qué habilidades y creencias, las creencias nucleares del ser humano determinan muchas de mis culturas. Así que si yo me crié con mi abuela en Barahona, por ejemplo, yo tengo una forma muy diferente de ver el dolor. Doctora, qué pena no tener más tiempo, pero ha sido muy productivo. ¿Dónde queda su consulta? Bueno, yo estoy en Praxis Psicología Integral, eso es en la Torre de Novo Centro, en la avenida López de Vega, número 29. Novo Centro, eso está ahí en la misma López de Vega, un edificio muy bonito. Doctora, muchísimas gracias, no tengo palabras para agradecerle. Muchas gracias, doctora. Nuestra invitación.